Señor y Víctor, ha caído, señor, ¡gol! ¡Gol de señor, el número 12, señores! ¡Jugada VAR! ¡Comienza Jugada VAR! Bueno, ¿venís o qué? Vamos a comentar el truño este. Bueno, ¿Qué ha pasado? Vamos ya. ¿Cómo te va? madre mía, qué mierda. Vamos ya al truñazo. Bueno, hoy tenemos un invitado de Invitado de gala. perfección, aunque viene ataviado con la camiseta. Vamos a estar hombritas, venga. Ya que ha sido un 0-0, pues ahí va. Las 12 en punto. ¿Otra torrente? No. Acabo de entrar de servicio. ¿Qué ha pasado? Comentaros un poquito qué os ha parecido el partido que acabamos de terminar de ver. Hoy hay que decir que es Jugada VAR, especial derbi. No vamos a comentar absolutamente nada más de la jornada, se pueden morir el resto de equipos. Y bueno, comentar un poquito qué os ha parecido el partido. Lamentable. El manga es esto. Y la peineta es esto. No, macho. Esos cambios que han hecho los dos entrenadores es vergonzoso eso. Ha estado muy mal, Muy el, mal. el Cholo sacando El Cholo poniendo a fatal. Saúl de lateral, que ha sacado ahí No 3 se corners. El Cholo cuando ha cogido y ha sacado a Llorente por Joao Félix y digo, va por el partido. Claro. O sea, ha ido encaminado a resolver. El cambio de Lodi. No es- El cambio de Lodi no se ha enterado nadie Yo no de lo por qué entiendo todavía. todavía, yo todavía no lo El cambio de Lodi. Es que no. Hay minutos horrorosos. Bueno, pero la primera parte está mejor. Ha La estado primera bien. parte está Los entretenida. primeros 20 minutos han sido correosos. Pero no, ahí. No, pero no ha sido el típico partido ladrillo. No vayáis a tomar por culanda, vikingos cornudos, cabrones. Ah, mierda, la segunda parte. Cuidado, quitando la de Benzema, que ha rematado Benzema y ha sacado Black, ha hecho un paradón. Ha sido un Hombre, paradón. es que se iba a poner nabo fuera toda la segunda parte de lo Black. O Black, la verdad es que. Y le queréis vender, que le queréis a la vecina. Oiga, que me descambie esto, que no me interesa este producto. No había Ah, sellado vale. pop. No ¿Tienes el había- ticket? ¿Tienes el ticket? No había sellado la garantía. Madre mía. Y tragado. Y Benzema que ha salido haciendo pues, sus cosas por el campo. es lo único. Joao, le han dicho un par de veces Quítate el que te quites No, no ha imbécil. hecho nada. El Diego Costa Muy Diego Costa, Costa estaba. no ha tocado ni un balón, macho. El que mejor ha jugado del Atleti ha sido Thomas Partey. Sí, Pero con mucha diferencia. Ha jugado muy bien y sabiendo que Que a mí tenía. no me gusta, pero Tomás Partey ha jugado hoy. Pero además. Más Correa ni se la ha visto, que ha salido Joder, luego qué y- malo es Correa. ¿Para qué sacan a eso? Pues es que yo no lo entiendo. Es que es un paquete. O sea, quitas a A Vitolo, a Vitolo, macho. Y ¿Por qué habrá sido ese cambio de Pero eso no se no entiende, el sabemos. cambio ese no se entiende. Físicamente. a lo mejor le habría dado un tabardo o algo, sí, pero vamos. Bueno, y Habrán tenido que ir con el desfibrilador. ¿Y en el Zidane? descanso. ¿Qué pensáis de esos cambios de Zidane? ¿No tenía más cosas? Bueno, ¿No a ver. tenía más que ofrecer el Madrid? Los entrenadores han estado mal, los dos. ¿Y hoy qué pasa? ¿Que no vamos a hablar de Traca Simeone, Traca Simeone. Si pensáis que Simeone, yo creo que ha estado Defensivo. mal o bien en su línea. Al final, digo, va eso, Sí, a por sí, el al partido empate, con vale. Llorente, quitó a Joao Félix y le valía. Yo creo que En el estaba minuto contento con el 70 ha empate. sacado a Llorente diciendo, bueno, nos llevamos el empate, lo vamos. amarramos y ya está. Hombre, yo lo Ese entiendo. cambio le ha hecho una Viene el fantasía. Real Madrid a tu casa. El Real Madrid y me dices- come el nabo. El y Real Madrid. dices- y El Real dices- Madrid es una mierda. Y me y come el dices, nabo el Real Madrid. Me vale el empate, oiga. Sí, ¿qué habláis lo del Atlético? Que sois unos becerros, no sabéis nada más que... Tira unas sillas, hombre, tira unas sillas al campo. Porque No me viene vale el Real Madrid. A mí no, a mí no, al Cholo le valdrá. A mí no me vale el empate. No estamos contentos con la actuación del Cholo, entonces. No, yo no. Se ha ido la gente calentita del Del Wanda Iba chillando. y ya pasó la semana pasada que la gente No, empieza, se hace cambios raros empieza muchas veces. a coger a este señor de aquí, a ese, y ¿A este? le está empezando ya a decir Que no Hombre, nos es que engaña. ya no engaña a nadie. No nos engaña. Vamos a ir partido a partido. saca a Tomás Lemar, que es un paquete de Macho, 70 Tomás millones. Lemar, tío. Pero 70 pollas. que le fichó Griezmann porque era, Barra libre. que era coleguita de Griezmann. Sí, Le claro, ficharon y ahora Griezmann A casita. A Can Barça, venga. Claro. Ahí con la masía. con la Ya no le miran ni a la cara. Mejor equipo del mundo en la contra. Tiene muchas piernas. Son atletas. Los cambios. Pues yo pienso que el Real Madrid tenía más. Tenía más. Tenía a Vini, que estaba Zidane, ya le había dado a opciones tocar y le había cambiado el cuadrado por el círculo. Ya sabía- Y ya, oye, mira, el otro día marcó gol.
Pero joder, yo creo que, si es que estaban los 22 tíos como todos muy apelotonados, también el Atlético de Madrid a jugar. Y muy truñazo. Pero, joder, un tío como Vinicius creo que le hubiera dado otra cosa al partido. ¿O no? Ya, pero inténtalo, porque intercambio de golpes, al final era intercambio de golpes. Al cero... ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ven aquí! Ven aquí que te voy a meter. 0. El fichaje estrella del Madrid, que ha sido Hazard, se ha vuelto a comer otra mierda. Se ha comido una mierda. ¡Otra mierda! ¡Una mierda sí se ha comido! Joder, macho, El fatal. fichaje estrella que ni se le ha visto. No se le ha visto. No ha hecho nada. Todo el rato. Que si es información de carreteras. Que te vengas a... Que ya puedes empezar a jugar en el Real Madrid, que no pasa nada, que te estamos esperando. Sí, en los últimos partidos, desde que ha empezado a jugar después de la lesión, está comiéndose una mierda. Un tío que ha costado lo que ha costado y además que viene a sustituir a Cristiano Ronaldo, porque lleva el Pero si ha 7 costado que le bien. llevaba Mariano. No, hombre, si lo comparamos con lo que ha costado... Si lo comparamos con lo que se ha gastado en Manchester City, por ejemplo, no es nada. Porque ¿cuánto se ha gastado el Manchester? 1.600. Gratis. 1.600 pesetas. Como los 300 euros de Griezmann, ¿no? Igual. ¡Ah! Tengo suelto para pagar la multa del Barça. No sé qué. Además creo que por pronto pago también. Para hacer descuento, un 50%. No tienes, no tienes que Eh. pedir ningún crédito hipotecario. Por favor. Qué vergüenza. 50 euros, tío. Mira lo que dijo Cerezo, que lo iba a pagar él. Que lo pagaba él, los 300 euros. Es una pena. Esto directamente os lo habéis hecho así, os lo habéis pasado por el culo y han hecho... Mirad, jugada más tronco, vaya truño de partido. y de programa. Pues entonces vamos a tomar las copitas, Entonces, ¿no? Pero esto es lo único bueno que hay hoy, porque es que vaya truñazo. La verdad es que ha sido una puta mierda de Una partido. puta mierda. Acabamos de terminar de verlo y es una puta mierda. ¡Vámonos! A tomar por culo ya. A tomar programa y me voy. Venga, a tomar por culo. Vamos a tomarnos una Coca-Cola. Venga, tú. Vámonos, venga, llévate una copa. Venga, coge la copa. Tomar por culo, ya. Que no, venga, hombre, que no. Venga, vamos a comentar un poquito, anda. Que no, hombre, que no. Que todavía hemos vuelto un ratito. ¡Por favor! Vas un poquito tostado. Va a ser Gonzalo Higuaín. Cierto que es de ese hombre. Sí. Yo me quiere cambiar los O sea, especial derbi, que ha sido de Gonzalo Higuaín. Le queremos al pobre Zizou hacer la cama. Ahora sí le queréis jubilar, ¿no? Hombre, Sois unos el sinvergüenza. Madrid estaba jugando fuera de Sois unos casa. ciervos. Es que los ciervos me dan. Le amo, Sois una pena, le macho. tengo amor. Y ahora le quieres jubilar ya. No, con eso. no le quiero ¿Y jubilar. entonces para qué sacas eso? Que no tienes ni puta idea de fútbol. Porque Sois el una Madrid pena. está en crisis y hay que echar a Zidane. Primero, y eso es crisis en el Madrid. No, eso no lo digas, que ya lo sabe todo el mundo. Vamos a tener que hablar de la jornada de Liga y no Una quería. tontería, el Barcelona ha ganado. ¿Sabéis quién ha metido el primero? Se le puso Que le el estuvimos atizando el otro día. Luis. Ha sido Luis Suárez. Que creo que lo ha metido porque ha visto un fosquito al final, al lado del balón, y ha ido corriendo y se la ha enchufado de vaselina. ¿Quién va líder? Los putos ciervos, ¿no? ¿Eh? Me imagino El que equipo los de putos la ciervos. crisis. Los putos ciervos, estos. ¡Hijos de puta! ¿Dónde estáis, macho? ¿Eh? Me cago en Dios. ¡Vikingos! ¡Cabrones! James, por ejemplo, de titular, o que no haya entrado luego Vinicius. Sí, pero Valverde James ¿qué ha lo hecho? ha hecho muy bien. Cuando salió James no ha hecho nada tampoco. No, a ver si también ha jugado 15 minutos. También, hombre, a lo mejor Veía la había que segunda parte, no ha contener hecho un nada poco más el tampoco, medio sí. del campo. Sí. Ha sido un truño. Ha entrado Modric y Luka James Jovic. y Luka Jovic. Luka Jovic, eso es un paquete, tío. Pero si ha jugado, ha salido en el 87, Da ¿qué igual, quieres? eso Si son Diego Costa, tuercebotas, el eso de son Lagarto, se tuercebotas. le estaban subiendo los gemelos. Ese no ha hecho nada, pero es que el Jovic ese es un tuercebotas. Se han engañado con eso. Pero ¿cómo que tuerce botas? 60 kilos ese. Pero vamos a ver. Hombre, no me Qué gusta huevo de tanto. goles. Es un tuercebotas ese chaval, macho. Si el otro día no sé con quién falló dos manos a 17 mano, con el macho. Osasuna. Con el Osasuna. Por favor. El que es otra puta pena es Ángel Correa. Que Eso- tiene que eso- haber empaquetado. Pero si es que eso yo no sé Ahí cómo el- sale. ahí- ¡Claro que sí! El día de Paolo Futre. Qué vergüenza, macho. Qué vergüenza. Qué vergüenza con lo que era Paolo. Ya quisiera, no le llega ni a... que le tuvo que vender ahí Jesús Gil de malas maneras para recoger dinero. Con lo que Para era pagar Paolo. nóminas. Para pagar nóminas.
Joder. Para imperioso, ¿no? Para imperioso. Oye, creo que le han puesto ratas otra vez a Courtois en la esta. A la rata. Los raros no han llegado ratas. En la placa. En Es la la mejor placa. afición Muy del bien, mundo. muy bien. Y cervezas tiradas, claro. Se las tenían que haber tirado en el campo. En la portería la tenían que haber tirado a las ratas. Tan feo. Haberle enterrado en ratas. Morata viene al Bernabéu y no se le pita. ¿A Morata? A Morata. Pero porque vosotros les echáis como a perros, tronco. Hombre, es verdad que el Madrid os da lo que el Madrid Claro, quiere. claro. Os da las Les sobras. echáis como a perros, como luego al ¿qué hermano. quieres? Pitarle, encima le pita, le echas Como como un al- perro y encima le pita. Os da las Bajo sobras. la pala ahí le metes, ¿no? Os da las sobras porque llega el tráiler y le hace al hermano pequeño. Mira, James ha estado a un amistoso de estar jugando en el Atlético de Madrid. Porque todos sabemos que el día del 7-3, James hizo del Wanda otra vez al Bernabéu. Si no, hoy James estaría jugando con el Atlético de Madrid. Plata o plomo. Hay un trofeo de verano. Estaba Sí, siempre tenéis la misma excusa, macho, un trofeo de verano. como la Supercopa. Igual. ¿sabes? Hombre, para mí es una vergüenza que le metan 7 al Madrid. Me da igual en verano y en invierno en su puta madre. No, pues muchos dicen que no, que eso Hombre, no vale para nada, pero Sergio para Ramos mí decía, me da eran vergüenza. amistosos y no sé qué. Vete con ¡Cállate! tu puta madre, anda. Gilipollas. Eso es un partido igual y te jodes. Si te meten 7 te los comes. Que eres un tonto. Ganar y ganar y ganar y ganar. ¿Me queréis que me tire media hora? Eso es el fútbol. Le dieron una Copa de Europa flácida de esas, así de globo. Como los muñecos de... Muñecos hinchables que bailan y saludan como idiotas. No, Que no hay por dónde cogerlo. no hay color. Bueno, Despedimos como de nueva. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos estáis siguiendo, a los nuevos suscriptores. Por favor, que se está suscribiendo muy bien darle al botón que no cuesta nada, suscribiros y... a este personaje muchas Le hemos gracias sacado por de venir. paseo un día. Un ratito, Sí, que ha venido hoy a vernos aquí. A dar- El partido no acompaña. a dar la Pero nada. Una copita y fuera. Ya está. Y bueno, pues nada, pues hasta aquí otra semana más. Muchísimas gracias. Darle al botón y Nos vemos la semana que viene. muchísimas gracias. Buenas noches y buenas noches.